otro sábado para responder a kirchneristas y pinta de que este video va a ser largo, así que recomiendo que se sienten. No sé qué tienen con Frente de Izquierda, pero siempre son los videos que mejor rendimiento tienen, así que me estoy planteando muy seriamente en empezar a hacer videos más de izquierda que de otra cosa. Pero no, chistes aparte, trajo muchísimos comentarios para analizar y vamos al primer hilo. Sí, el primer hilo no respondí, no puse ningún... pues estaba pochocleando, o sea, me entretuve más pochocleando que respondiendo. Pero hay varias cosas interesantes. Primero, estaríamos muchísimo mejor que con el delincuente que está ahora. Con Nicolás del Caño estaríamos mejor. Con Nico del Caño. La charla siguió su curso y llegaron a las denuncias de Milei. Bueno, lo denunciaron por venta de cargos, violencia de género, apología del delito, y ahora es el que pagó las coimas a los senadores para que le voten la ley bases. Empecemos por apología del delito. José Luis Espert dijo, no tienen que pagar tanto impuesto como Kicillof lo quiere. Recuerda esto. Ahora, Milei salió a apoyar a Espert. ¿Por qué? Porque Kicillof estaba aumentando desmedidamente los impuestos porque no sabía cómo costear todo el gasto que estaba haciendo. Entonces Espert dijo, no paguen tantos impuestos. Milei salió a apoyarlo y por eso lo denunciaron por apología del delito. Lo cual es cierto, yo inclusive hice un video que Milei no tendría que haber abierto la boca con respecto a ese tema, pero también es cierto de que Kicillof se estaba sobrepasando con respecto a la cantidad de impuestos, llevando a un incremento de los bienes y servicios a los que le estaba reventando con impuestos, y no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Y esto, cuando hice su video correspondiente, mencioné el ejemplo del pollo, acá en Tucumán, porque gran parte del pollo viene de Buenos Aires. El pollo había tenido un aumento bastante grande en su momento, culpa de la cantidad absurda de impuestos que estaba poniendo Kicillof. O sea, Kicillof no solamente estaba perjudicando a la provincia de Buenos Aires para poder seguir su populismo, sino además perjudicando a todo el resto del país. Por ese motivo viene. Pasemos a la venta de candidaturas. Esto es a Kikuchi que lo han denunciado, no a Milei, a Kikuchi. ¿Quién es Kikuchi? El que era el armador de la Libertad Avanza. Recordemos que cuando alguien está armando un partido político, no puede estar en todos los frentes. En otras palabras, no puede estar pregonando, yendo a programas, al mismo tiempo armando, al mismo tiempo viendo a cada candidato. No puede. Y por lo tanto es algo que se tiene que delegar. Ahora, si la persona que le delegaste es la que está cagando a la gente, ya es otra historia. Por eso a Kikuchi lo denunciaron, no a Milei. Con respecto a la denuncia de violencia de género, quizás tengas un punto porque sí, hizo sentir mal a una mujer y todo lo que vos quieras. Pero aquí hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Una es algo que ya he mencionado anteriormente que no me gusta de Milei y es que se sulfura mucho. Bastante argentino en ese sentido, que no le importa con quién esté hablando. Si la discusión trepa, él va a trepar con la discusión siempre y cuando la otra persona también esté trepando. Lo que lleva a que fue una discusión que fue trepando y Milei explotó. Ahora, fue una discusión verbal. Nunca se llegó a ninguna agresión física ni nada por el estilo. Lo que me lleva, no te veo enojado con Alberto Fernández, que cagaba a trompadas a su mujer siendo el presidente de la nación. Es algo muy diferente y mucho más grave. Segundo, algo que también dejó muy en evidencia, violencia es violencia. Aunque muchos medios dicen, no, los seguidores de Miguel, me chupa un huevo lo que digan los medios de comunicación. Porque al fin y al cabo, si un tipo le pega a otro, es violencia. Si una mina le pega a un tipo, es violencia. Si un tipo le pega a una mina, es violencia. La violencia es violencia y la violencia genera violencia. Pasando a la ley base, ¿tenés prueba de lo que estás diciendo? No, estás repitiendo lo mismo que se viene repitiendo por parte del peronismo. Sin embargo, Cuader es parte del peronismo. Primero, o sea, si esto es verdad, tenés un problema, porque moralmente tu partido es el que está aceptando coimas. Eso por un lado. Por el otro, si esto es cierto y vos lo puedes confirmar, estarías siendo cómplice por no mostrar las pruebas. Pruebas que no tenés, así como ninguna persona tiene las pruebas. ¿Por qué? Porque simplemente se agarran de, a ver, Cuader es peronista, pero Cuader aprobó la ley bases. Pero entonces Cuader algo trama y por lo tanto, mirá, se lo agarraron en la frontera con $200.000 no registrados. ¿Se entiende? Es una conexión que muchas veces no tiene nada que ver, puede ser de otra cosa. Y podría decirte, podría ser algo como esto. ¿Quiénes son los que tienen más causas en el país? Y bueno, sí, lo tenés a Debido, la tenés a Cristina, lo tenés a Macri, pero entre las personas, que eso ya los conocemos, esos tres, también lo tenés a Kicillof. O sea, tranquilamente te puedo decir, todos esos tienen plata no registrada y la justicia tiene algún tipo de sostén para mantener esas causas y por lo tanto no estaría tan equivocado. Sin embargo, no puedo afirmarlo porque yo no tengo las pruebas. Sin embargo, sí puedo afirmarlo, por ejemplo, de Debido
o de Cristina, porque son dos personas que ya están condenadas por ese motivo. Entonces, primero, aprende cómo argumentar o cómo utilizar algunas cuestiones para poder argumentar. ¿Cuánta gansada inventada para defender lo indefendible? ¿Qué te inventé? En cambio, vos sí estás inventando conexiones que todavía no fueron probadas. Esa es la gran diferencia. Segundo, todo es un psiquiátrico. ¡Pará! Y el gobierno está aprobado. Y es suficiente para echarlos a todos legalmente. No, si fuera suficiente ya se los hubiera corrido. Perdón, vos tenés la respuesta de por qué no se los corrieron. Porque la justicia es de ellos. Así. ¿Hace cuánto que está gobernando? 1 año. Ok. ¿En 1 año ya tiene la justicia completa cuando ni siquiera tiene estructura para poder votar lo que se le cante? ¿Se entiende? Antes de sacar conclusiones, mira el panorama. Porque todavía no están todos los jueces. Todavía la justicia no está determinada. Y todavía falta muchísimo camino. Es algo que vos no entendés. Nosotros nos hacemos cargo y ustedes de los suyos no. Mentira. Cuadra, primero, es peronista. Lo votaron ustedes. No se están haciendo cargo. Si es como ustedes dicen, no se están haciendo cargo. Segundo, de Alberto Fernández no se hacen cargo. Fue por el PJ para cagar a trompadas a su mujer mientras destruía un país. No se hacen cargo. Sergio Massa destrozó el país como ministro de Economía y lo volvieron a votar. No se hacen cargo. ¿Querés que siga? Puedo seguir. Vamos con un mensaje más tranqui. Bueno, seríamos potencia, querido. ¿Con quién? Nicolás. No. No. Vamos ahora sí, que sí, un mensaje más tranqui. No me hagas reír, eres economista, contador. Hubieras puesto administrador y quedaba mejor, pero no creo que entiendas la diferencia. Bueno, no soy economista, no soy contador, soy estudiante, licenciatura en economía es lo que estudio. Así que algo de información tengo. Y ante lo siguiente, no escucho a Kachanowski, a Broda, a Caballo, no sé ni quiénes son. Ahora, sí me baso en la lectura. Schrödinger, Locke, Mises, Hayek, Adam Smith, David Ricardo. Inclusive he leído más veces de lo que me gustaría admitir a Keynes o a Marx. Ahora, yo a base de eso saco la información para sacar las conclusiones. ¿Y creen que la economía tiene un repunte? No es que lo crea, querido. La base de lo que yo digo son datos. A mí no me importa lo que yo crea, no me interesa. Ahora, lo que los gráficos y la data me digan es lo que yo voy a decir a base de teoría económica. Ahora, algo interesante es, por ejemplo, cuando vos haces una devaluación, sí, te aumentan los parámetros negativos, luego hay un rebote que cae. Y esto no solamente hablo de Milei. Por ejemplo, Massa cuando devaluó y culpó al FMI, pasó exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando el rebote termina, a partir de ahí vas a determinar si las medidas sirven o no. Por ejemplo, cuando el rebote de Massa terminó, subieron todas las variables negativas. ¿Por qué? Porque las medidas que estaba tomando Sergio Massa aumentaban la pobreza, aumentaban la inflación. En el caso de Milei, luego de terminar el rebote, siguió bajando, por ejemplo, la inflación, siguió bajando la pobreza, siguió bajando la indigencia, porque se estaban tomando las medidas con respecto a mantener ese rebote en el tiempo y que no sea un rebote, sino que sea una tendencia. Es distinto. Este comentario lo van a responder ustedes, no yo. ¿Ustedes votarían a Milei si Villarroel no hubiera estado de vice? ¿Sí o no? Puntos extra por lo de Nostradamus, me ha encantado. Sin embargo, ¿a cuánto va a estar el pan mañana? Bueno, no tengo la más pálida idea. Sin embargo, sí puedo más o menos darme una idea de que no va a aumentar o que va a aumentar muy poco. Porque la inflación está baja y va con una tendencia bajista. Sin embargo, diciembre, ya lo hemos hablado, suele ser un mes inflacionario y por lo tanto hay que ver algunas cuestiones. Sin embargo, no estoy acá para esto. Te recuerdo que el trueque salió durante los gobiernos liberales peronistas. No puedes ni analizar bien el pasado y hablas del futuro. Vamos al pasado para hablar del futuro. Lo que sí te pido disculpas porque el gráfico llega hasta el año 2018, no estaba hasta el 2024, pero nos interesa la historia porque en eso estamos. Desde 1811 hasta el año 2018 está esta gráfica, así que creo que nos puede llegar a servir. Ahora, la izquierda no gobernó la Argentina. Ahora, sí el peronismo y según vos el liberalismo. Sin embargo, ninguno de ambos partidos tuvo la inflación más alta. ¿Y qué tiene que ver la inflación? Que mientras más alta la inflación, más posibilidades de trueque que aparezca ahí. Ahora, el radicalismo es donde más inflación hubo y donde más trueque había. Así que, ni uno ni el otro. Estudié historia. Ahora, los periodos liberales que llaman ustedes, como ser el de Carlos Saúl Menem, aunque era peronista, tiene la convertibilidad y podemos ver en la gráfica cómo fue la inflación. Ahora también podemos ver qué pasa después de ese gobierno liberal
cuando llega el kirchnerismo. El populismo aparece y la inflación sube. Y cuando más alto la inflación, más chance de que aparezca el trueque hay. Con este mensaje no puedo evitar sonreír pensando en el capítulo Los Simpson donde lo suben a Homero a la catapulta, lo bajan y tiran al investigador de... Bueno, en fin, pero argumentos no hay. Y como hay varios mensajes que estaríamos mejor que con Milei de Nicolás del Caño, quiero hacer una breve aclaración. Usen las neuronas. Tendrán dos, pero pueden ser funcionales de vez en cuando. El contexto era 2019. Milei ni siquiera era diputado. Así que, por un lado, pensemos en eso. Por el otro, refuten. Y refutar, no me hago referencia a que digan algo así, el judío agarra plata yanqui, no le importa nada. Porque eso diría el nacionalsocialismo. Así que, eso por un lado. O en su defecto lo diría el GO. El GO, para el que no lo sepa, es un movimiento que aparece para dar el golpe de Estado de 1943. Y sí, uno de los líderes era Juan Domingo Perón, en el cual consideraban de que los judíos, la masonería, eran de los principales factores que había que cuidar al Estado, porque le hacían daño. Estás sacando conclusiones sin conocer las propuestas de la izquierda. Mentira, porque simplemente yo cada vez que hago un what if, lo que hago es, estas son las propuestas que tenían en su momento cada candidato. Bueno, ¿cómo funcionarían estas medidas si se implementaran en la realidad? ¿A base de qué? Teoría económica. Así que no. Pero acá viene lo que me llama la atención de todo tu mensaje. Es tu canal y podés decir cualquier cosa. Ok. Pero no podés decir que los trabajadores... O sea, ¿puedo decir o no puedo decir lo que quiera? ¿En qué quedamos? Sí, la izquierda es así de coherente. Podés hacer las cosas, pero si las cosas que vas a hacer me molestan, ya no las podés hacer. Claramente repetís el relato del sistema, que no hay plata. Y la Argentina puede darle de comer a 10 argentinas. Acá hay un punto en el que sí tenés razón y es, Argentina produce masa de alimentos del que necesitaría para alimentar a su gente. Sin embargo, esto solamente se daría en un escenario comunista, lo cual no va a funcionar. Los que miran los videos míos, esta frase ya la habrán escuchado y es, la economía es incentivos, todo lo demás es accesorio. Ahora, principio 4 de la economía, incentivos. Vamos a eso. Bueno, resulta de que sí tenés razón, pero si vos le sacás la comida que está produciendo el productor, lo que va a pasar es que va a producir cada vez menos porque no le es rentable, llevando inevitablemente y muy rápido a una hambruna, aún teniendo capacidad para producir mucho alimento. ¿Por qué? Porque los incentivos son muy claros. Si el incentivo es producir, o sea, mantener un precio competitivo, van a producir mucho. Ahora, si el incentivo es mantener un precio bajo o directamente sacarle, y no van a producir porque no les conviene. Es así de simple. Por más de que tengas la capacidad de producir, no quiere decir que esa capacidad se vaya a utilizar. Es lo que muchas veces no entienden. ¿Y de qué te preocupas si sos un pobre tipo igual que todos los demás? Tenés razón, soy una persona común y corriente. Sin embargo, eso no quita de que quiera esforzarme por crear algo propio, no quita de que me voy a esforzar por estudiar cada vez más de lo que pueda y de lo que me gusta. Además, esto no quita el otro punto. Como vos decís, no se te va a expropiar ninguna empresa a vos, y tenés razón. Por lo menos hasta el día de hoy, porque el futuro es incierto. Ahora, si se expropian empresas, van a ser deficitarias. Y eso va a llevar a una mayor emisión monetaria dependiendo cómo se manejen las cosas o dependiendo si se permite que cierren. Si cierran, ¿quién pensás que sale perjudicado? Sí, el laburante, la persona común y corriente, vos y yo. Así de simple. Ahora, si no quiebran y directamente se trata de cubrir a base de emisión monetaria, aumenta la inflación. ¿Y a quién pensás que va a perjudicar? ¿Al rico? No. A la persona común y corriente, a vos y a mí. ¿Se entiende por qué me molesta? Ahora, que vos no entiendas de economía ya no es mi problema. La primera parte del mensaje te la doy 100% como válida porque es especulación de un simple what if para entretenernos entre todos. Así que en esa parte no tengo ninguna cosa que recriminar o responder porque te lo doy como válido. Porque podría pasar lo que vos decís, podría pasar lo que yo digo, podría pasar otra cosa que nada tenga que ver ni con lo que vos decís ni con lo que yo digo. Puede pasar muchas cosas. Sin embargo, la segunda parte del mensaje ya estamos entrando en un ámbito real. Y ahí sí puedo responder. Así como tampoco se permitieron los delirios de Milei, como la privatización masiva de empresas, la dolarización, el fin de la educación pública, entre otros delirios. Hay varias mentiras acá y vamos una por una. Primero, la educación jamás estuvo en riesgo. Lo que sí está en riesgo son aquellos que por ahí se aprovecharon de la educación. Por ejemplo, Lustó.
donde las campañas eran utilizando dinero de las universidades. Eso como punto número 1. Como punto número 2, el tema de los vouchers es una cuestión un tanto más complicada, pero tampoco afecta al tema de la educación pública. En todo caso, solamente afectaría a aquellas que no sean competitivas o que no les interese la educación de los chicos, o que los padres consideren que no quieren educar a sus hijos y por lo tanto no los manden. Es distinto. Ahora, la privatización de empresas sí se aprobó. Ahora, ¿por qué no se está privatizando? Porque primero tienen que ser rentables para que alguien las quiera comprar. Porque vos no vas a comprar un negocio si es deficitario. No vas a comprar algo para perder plata. Y por lo tanto, lo que se está haciendo es buscar que sea lo más rentable posible para el que lo quiera comprar. Primero, por una cuestión obvia. Si es rentable, vale más plata. Y por lo tanto, también es más fácil de venderlo. Así que, fíjate bien. Con respecto a la privatización, ya es otra historia porque podemos entrar acá en especulaciones. Primero, una dolarización, ¿para qué sirve fundamentalmente? Eliminar escenarios donde la inflación es imparable. Por lo tanto, bajo un escenario de una hiper inevitable, y la dolarización era una buena alternativa. Aunque, siendo liberal, tampoco estaba muy convencido de la dolarización porque creía que podía hacerse algo para rescatar todavía el peso. ¿Y sabes qué? Se rescató el peso. ¿Por qué? Porque el peso durante el 2024 fue ganando valor. Inclusive, esto evitó que tengamos una hiper. Entonces, hay muchas cuestiones y muchos factores que tenés que tener en cuenta de para qué sirve una dolarización, cómo se va a dolarizar, porque ese es otro motivo. Si no tenés dólares para dolarizar, no podés dolarizar. Así que se sacó de la mesa, primero porque ya no estamos en un escenario de una hiper. Segundo, los dólares no están ni siquiera para sacar el cepo todavía. Y finalmente, hay un motivo más. Dolarizar en un país como la Argentina es peligroso. Y esto creo que Milei lo habrá notado una vez que entró al gobierno, porque si tenés déficit, en un escenario donde tenés una moneda propia, emitís impuestos o deuda. Sin embargo, en un escenario dolarizado cambia. La emisión ya no la tenés. Solamente te queda deuda o impuestos. Lo que nos lleva a que Ecuador lo sufrió. No podía emitir y gastaban más de lo que recaudaban. Y por lo tanto entraron en una crisis bestial. Y eso en Argentina sería inevitable si entra el populismo. Y sería inevitable bajo los parámetros en los que se asumió este gobierno con un déficit fiscal bestial. Entonces, tampoco permitiría en un mediano y largo plazo poder bajar impuestos. Por eso la dolarización se sacó sobre la mesa, sin contar el tema de los escaños por parte de la Libertad Avanza. No tienen estructura para poder votar algo referente a poder dolarizar, pero sí para poder hacer una competencia de monedas, lo cual sí se hace. Ya casi terminamos. No hace falta hacer un máster de economía para darse cuenta de que el tipo devaluó los salarios en un 66% en un año. No sirve. Gobierna para empresarios esclavistas. ¿Seguro que tu gobierno no devaluó? Ahí tenés el gráfico de brecha cambiaria, lo que quiere decir que si ese gráfico está en cero, significa de que no hace falta devaluar. Hay varios parámetros más, pero en esencia vamos a tomar solamente este factor. Todo lo demás lo vamos a dejar ceteris paribus para que sea más fácil analizarlo. Ahora, mirá la brecha con la que asumió Milei. Eso lo dejó tu gobierno. Y eso, para arreglarse, se necesita devaluar. Además, tu gobierno asumió con un dólar en 60 pesos y se fue con un dólar oficial en más de 350 pesos. Ahora, ¿cuánto estaba el blue? 65 pesos. ¿Con cuánto se fueron? 1000 mangos. Eso no es devaluar, eso no es destrozar el salario real de la población, de los jubilados, ¿no es eso? Si hay algo que odio, son los comentarios cobardes. Y no lo digo por este comentario. Claro, porque ahora estamos bien. No, lo digo por el siguiente. Yo respondí a alguien y vos respondiste en un comentario para que yo no lo vea, insultando. ¿Sabes qué es eso? Eso es cobardía. Pero no voy a ir por este lado, voy a ir directamente por tu argumento, porque por lo menos trataste de argumentar algo. Y te doy algunos puntos por eso. Así que, el sueldo promedio de 500.000 pesos, ya sea en blanco o en negro. ¿Sabes quién lo dijo eso? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? Bueno, cuando Villarroel vino y dijo, gano 2 chirolas. Bueno, lo dijo Milei. Eso fue el argumento de Milei para decir, no, está hablando cagadas. Milei lo dijo. Así que, por un lado, estás usando los datos de Milei. Así que datos usás. Pero yo vivo en la realidad, no leyendo informes. Y bueno, a ver, un informe, una gráfica, es el reflejo de la realidad y por lo tanto sirve para tomar medidas.
Sin embargo, también hablas de una devaluación justificada y acá vamos a hablar un poquito. Mucha gente quizás no entiende por qué muchos economistas de renombre fracasan y es porque se basan solamente en datos y no miran la realidad, entonces toman la decisión a base de los datos, lo que no está mal, pero dejan pasar de lado la parte de cómo va a reaccionar la sociedad. Milei, en cambio, no lo hizo. Pongámoslo así, tenía que devaluar, devaluó. Incluso devaluó menos fuerte de lo que muchos esperábamos de que fuera la devaluación. Pero el mismo día que devaluó, ¿cuál fue otra de las medidas? Aumentar la tarjeta alimentar 50% y la asignación universal por hijo 100%. ¿Por qué lo hizo? Por el mismo motivo por el cual se hizo economista. Irónicamente, porque el mismo Milei comentó varias veces que él iba a hacer otra cosa y se terminó metiendo en economía por la hiper de Alfonsín, en lo cual veía a su madre que le aumentaban los precios todos los días y dijo, quiero entender esto. Él vio lo que es sufrir la inflación. Por eso mismo sabía de que, primero, si devalúa, aumenta la inflación, cosa que ha pasado, pero tenía que poner alguna medida que rescatara y paliar un poco las consecuencias de esta inflación en las clases más bajas. Ahora, ¿cuál fue su respuesta? La asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar. Así que no podés decir que dejó al voleo a la gente, porque no es así. Y preguntarle a los que tienen que cerrar sus pymes por la recesión y la apertura de las importaciones. Primero, ¿quién pensás que va a pagar si no abrís las importaciones? La gente, porque se crean monopolios y oligopolios donde no deberían existir, llevando a que se ponga el precio que se les cante. Pero ¿sabés quién lo paga? La gente. Así que abrir las importaciones es un alivio para la gente. Ahora, si las empresas no saben ajustarse porque no son competitivas, ya no es culpa tuya, no es culpa mía, lo lamento. O a los miles de empleados públicos despedidos en nombre del déficit cero. No es en cuestión del déficit cero. Pongámoslo así, ¿cuántos empleados públicos sabían que eran ñoquis? Y mira, ni siquiera ñoquis porque no quieran trabajar. Eso lo voy a sacar de la discusión para que estemos en una discusión más pareja. Aquellos que no podían trabajar por el exceso de empleados que había. Pongámoslo así, tenés un restaurante y necesitas 2 chefs. Bueno, pero en vez de 2 tenés 10. Se van a chocar entre sí. De última se van a alternar porque no tienen qué hacer. Y entonces no están haciendo nada, no están produciendo. Ahora, eso sería en el sector privado y que se jode el empresario por contratar de más. Pero en el sector público lo pagás vos. ¿Qué sentido tiene de que gasten la plata de los impuestos, tu plata, mi plata, en boludeces porque simplemente no saben cómo bajar el desempleo de forma real y tienen que hacerlo de forma artificial llenando el estado de gente que no debería de estar? Si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. El video quedó largo, pero bueno, muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.